estamos aquí cansados, nos iremos contigo, dormiremos solos, al amanecer te vas al pueblo. ¿Qué mismo es lo que se quiere decir? ¿Qué es lo que se entiende? Ustedes en casa tomen este texto, coloquen correctamente los signos de puntuación, jueguen con los signos de puntuación, dando claridad al texto y vean cuántos significados podemos sacar solamente de esta expresión tan corta, de esta expresión pequeña. Ustedes saben que tenemos algunos signos de puntuación, entre ellos tenemos el punto, con sus clasificaciones, el punto aparte, el punto seguido, el punto final. Tenemos la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los expresivos. Tenemos también entre los signos expresivos que están las comillas, los paréntesis, la raya, el guión y la diéresis. Todos ellos integran lo que conocemos con el nombre de signos de puntuación. El punto, pues como ustedes ya saben, es la que expresa la mayor pausa en la cadena hablada, en la cadena sintáctica de la expresión. Representa la mayor pausa sintáctica de toda la ortografía. Directamente relacionada con la conexión de ideas, es decir, el punto se lo utiliza y tiene relación con la conexión directa de las ideas. Es decir, cuando en un párrafo encontramos puntos seguidos, significa que estamos hablando de la misma temática y con ideas conexas, con ideas que tienen secuencia de las unas con las otras. Y estas mismas también, el punto nos permite distinguir entre ideas principales e ideas secundarias. Como signo ortográfico marca el fin de una oración. El punto ahí aparte, colocado al final de un párrafo, indica que allí se termina este párrafo. O también cuando utilizamos al final de un escrito, pues ya no sería punto aparte, sino punto final. Pero el punto y aparte señala, colocado al final de un párrafo, indica el cambio de enfoque del tema desde otra perspectiva. El punto y seguido. El punto y seguido en la redacción está estrechamente relacionado con los anuncios, con los asuntos que se están tratando en la redacción. El punto y seguido, aunque expresen de alguna manera ideas diferentes, pero tiene una misma congruencia o se refiere a un mismo asunto. En un párrafo podríamos encontrar el punto y seguido, o cuando encontramos el punto y seguido es por no extender la expresión o la comunicación, utilizamos un punto y seguido y continuamos desarrollando la misma idea, o puede ser otra idea, pero que tenga conexión con la idea que acabamos de redactar. El punto final, ya había señalado, indica el fin de un escrito. No se deben colocar los puntos después de los signos de admiración e interrogación. En esto también se ha observado muchos errores cuando en los trabajos se leen y se utilizan estos signos, tanto de admiración como de interrogación. Muchas de las veces están colocando punto, sobre todo el punto. Jamás se debe colocar el punto después de los signos de interrogación y de admiración, a no ser que se utilice después de estos signos una coma, un punto y coma. Sí se puede utilizar y a continuación escribir con minúscula, pero si es que cerramos, a continuación se debe escribir con minúscula. La coma, pues, es una de las pausas más breves en la cadena hablada. Su mal uso, como ya habíamos visto, entorpece la comprensión de un escrito. También es otra de las normas, entre tantas, que no es correcto colocar la coma después del sujeto o antes del verbo. Por más extensa que sea una oración, hay un error o es incorrecto el uso de una coma después del verbo. Las comas nos sirven para identificar los vocativos, es decir, una función. Por ejemplo,
En este caso, observen dónde se encuentra el vocativo. El vocativo está separado entre comas. Por ejemplo, tú verás, María, si vienes o te quedas, eso ya depende de ti. El vocativo en este caso es María. El vocativo siempre referirse a la persona con quien estamos hablando, de alguna manera. Oraciones adjetivas, explicativas y determinativas también resaltan a través del uso de la coma. Por ejemplo, el adjetivo explicativo, en este caso, no pude alcanzar la meta, dijo Rosaura, triste. En este caso, después de dijo Rosaura, hay una coma y se cierra con un punto. En medio de estos dos signos de puntuación se ubica el adjetivo, pero yo no quiero decir que siempre se ubicará el adjetivo explicativo al final. También podríamos colocar antes del verbo, dijo. No pude alcanzar la meta. Triste, dijo Rosaura. En este caso también observamos cómo el adjetivo se diferencia a través del uso de las comas. Hay una frase explicativa. Mi hermana, de la que te hablé, observen este ejemplo. Estamos hablando de mi hermana, de ella, de la que te hablé, vive en Malacatos. Esta es una frase explicativa. Observen ustedes cuál es la diferencia entre un adjetivo explicativo y una frase explicativa. El adjetivo explicativo hace referencia solamente a una palabra, a un término. En este caso, triste, en el ejemplo que tenemos. Y la frase explicativa es una frase, ya son más de dos palabras, es más de una, dos, en este caso son 5 palabras, de la que te hablé. En este caso, es una oración con frase explicativa. Ya les había manifestado la importancia de utilizar en forma correcta las letras. Existe una ortografía de las letras. Para el uso de cada una de estas letras existen muchas normas, muchas reglas. Usted, distinguido estudiante, es su obligación leer la parte teórica y sobre todo observar con detenimiento los ejemplos de cada una de estas letras, cómo se emplea, cuándo se emplea, por qué se emplea. Por ejemplo, para el empleo de la B y de la V, para el empleo de la B existen 18 reglas, para el empleo de la V 12 reglas que están en el texto básico. Ahora, obviamente lo que les había manifestado al inicio, no nos vamos a memorizar todas las 18, las 12 y sumadas ellas nos darán a lo mejor como 30, 40, 100 normas solamente del uso de la ortografía de las letras, pero sí vamos a interiorizar o a grabarnos la forma de cómo se escribe tal o cual palabra, con V o con B, con S, con Z o con C, con H, sin H, con G, con J. Yo recuerdo en una de las anteriores videoconferencias, el autor del texto básico, el doctor Galo Guerrero, decía, no es lo mismo escribir una palabra con G que con H, o con G o con J. Por ejemplo, no más probemos escribiendo en la palabra cajón con G y con J. Miren cuánta diferencia. ¿Cuántos errores podríamos nosotros cometer al utilizar de manera indebida una letra? Asimismo, para el uso de la letra A existen 4 reglas.